Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy Darwin Daniel Espinzalas, docente a cargo de la asignatura de microeconomía. En este sentido, les puedo comentar que mi formación en tercer nivel es economista y tengo una maestría en administración y dirección de empresas, lo cual me place mucho poder compartir con ustedes mi conocimiento y experiencias. En esta ocasión, dentro de la unidad número 1, hablaremos acerca de la frontera de posibilidades de producción, para lo cual es importante mencionarles cómo específicamente se generan estas fronteras de posibilidades de producción. Para esto vamos a partir de un concepto clave en donde nos podríamos indicar que representan todas las combinaciones de bienes y servicios que en una economía pueden producir utilizando eficientemente todos los recursos disponibles, en este caso también la tecnología existente. Si bien es cierto, la frontera de posibilidades de la producción nace de lo que es la concepción de la economía. La concepción de la economía no es otra cosa más que optimizar eficientemente los recursos escasos. Por otra parte, nosotros podríamos mencionar acerca de la eficiencia productiva, donde se menciona que todos los puntos en este sentido, vamos a imaginarnos una gráfica, que todos los puntos sobre una frontera de producción representan diferentes combinaciones de productos que se pueden ir produciendo de manera eficiente sin desperdicio de los recursos. Por otra parte, dentro de esta frontera nosotros también podemos identificar ciertos límites de producción, donde específicamente muestran, en este caso, de lo que una economía puede producirse dada la tecnología y los recursos disponibles. Por otra parte, nosotros podríamos mencionar acerca de los factores que determinan esta frontera de posibilidades. Esta frontera estos determinantes, mejor dicho, está compuesto por recursos, por tecnología y la eficiencia. Al hablar de recursos, hacemos mención a la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, mano de obra y capital de una economía que prácticamente determina la frontera de posibilidades. Por otra parte, también podríamos hacer mención a la tecnología, que en este sentido, como ustedes saben, la tendencia que tenemos es que va a existir avances tecnológicos que de alguna manera van a producir más con la misma cantidad de recursos, desplazando de alguna forma la frontera de posibilidades. Pero ¿qué sucede más allá de eso, del uso de la tecnología? Que internamente las empresas deben considerar qué es lo que va a suceder con el personal, en este caso con la mano de obra, tomando en cuenta el involucramiento de la tecnología. Si bien es cierto, la tecnología podría producir más, pero hay que considerar los recursos económicos en cuanto a la mano de obra, que más adelante iríamos ejemplarizando este tema de la determinación de la frontera de posibilidades de producción. Por otra parte, también podríamos hablar acerca de la eficiencia. No es otra cosa más que la eficiencia en la utilización de los recursos que también de alguna manera afectan la frontera de posibilidades de producción. Así también nosotros podríamos hablar qué sucede dentro de una curva. Dentro de una curva de pronto vamos a analizar ciertos desplazamientos de una frontera de posibilidades de producción, en donde va a implicar que existan mejoras de la tecnología, mejoras de eficiencia y aumento de recursos. Al hablar de mejoras de tecnología, hablaríamos acerca de los avances tecnológicos que de alguna manera empiezan a producir más, y estos bienes de alguna manera empiezan a desplazar cierta frontera de producción. Por otra parte, podríamos hablar acerca de las mejoras de eficiencia, que una mayor eficiencia en el uso de los recursos también provocan un desplazamiento hacia afuera. Y el aumento de los recursos es el desplazamiento de nuevos recursos o la mejora de la calidad de los existentes, que también desplaza, se podría decir, la frontera de posibilidades de la producción hacia afuera.
Al hablar de eficiencia de la producción, nosotros podríamos considerar tres aspectos: los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción, los puntos interior a la frontera de posibilidades de producción y el objetivo de la economía. Al hablar de los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción, podríamos analizar o expresar que representa una combinación de productos eficientes, donde no se desperdicia ningún recurso, es decir, se alcanza una máxima productividad. Por otra parte, el punto interior de la frontera de posibilidades de producción hace énfasis o indica a una combinación de la producción ineficiente donde se desperdician los recursos, es decir, no se alcanza al máximo la producción en vista de que no existe una optimización de los recursos. Y aquí también podríamos plasmar entre la eficiencia y la ineficiencia cuál es el objetivo de la economía. El objetivo es en sí lograr producir dentro de una frontera de posibilidades de producción, maximizando la eficiencia y evitando desperdicios de los recursos. Dentro de este punto nosotros podríamos analizar ciertos aspectos que de alguna manera incentivan a la frontera de posibilidades de producción. Entre estos podríamos mencionar la especialización, que cada punto sobre la frontera de posibilidades de la producción representa una combinación específica de bienes producidos, lo que implica especialización. Por otra parte, podríamos mencionar acerca de los costos de oportunidad, que de alguna manera implica que exista un movimiento en la curva a lo largo de la frontera de posibilidades de producción, que en esto implica un costo de oportunidad, ya que se debe renunciar la producción de un bien para producir otro. Y finalmente podríamos hablar acerca del equilibrio, donde la economía debe encontrar un punto óptimo sobre la frontera de posibilidades de producción, donde de alguna manera se está maximizando el bienestar social. ¿Y cómo se lo maximiza? Mediante la producción de bienes y servicios, optimizando los recursos. Así también nosotros podríamos hablar acerca de la producción inalcanzable, es decir, los puntos fuera de la frontera de posibilidades de producción, donde se habla de producción inalcanzable, donde existe que los puntos fuera de dicha frontera representan combinaciones de producción que no se pueden alcanzar en los recursos y la tecnología disponible. Por otra parte, podríamos hablar de mejoras necesarias. Estas mejoras necesarias implica que para llegar a esos puntos, la economía necesaria aumenta los recursos o mejora las condiciones de la tecnología, desplazando la frontera hacia afuera. Así también podríamos hablar acerca del objetivo de una política económica, que hablar de política implica establecer reglas o normativas que permitan, en este sentido, buscar un desplazamiento a la frontera de producción que de alguna manera evite ciertos desperdicios de sus factores y de alguna forma también se alcance a corto plazo mejores resultados y, mejor dicho, se alcance una eficiencia dentro de la producción. Dentro de este tema de la frontera de posibilidades de producción, voy a anexarles un ejemplo en donde específicamente en la vida real hace mención a una compañía donde los recursos... En el mundo real, los recursos son escasos. Las empresas enfrentan decisiones difíciles sobre qué producir y cuánto. Para entender estas decisiones, los economistas utilizan una herramienta llamada Frontera de Posibilidades de Producción, o FPP. Esta ilustra, de manera simplificada, las diferentes combinaciones de bienes y servicios que una economía puede producir. Imaginemos una empresa tecnológica que fabrica y sus recursos, como capital, mano de obra y tecnología, son limitados. La FPP de esta empresa mostraría cuántos puede producir si dedica todos sus recursos a ellos.
También mostraría cuántas puede producir si se centra solo en ellas. Sin embargo, la FPP no se limita a los extremos. Muestra todas las posibles combinaciones de y que la empresa puede producir utilizando todos sus recursos de manera eficiente. Esta herramienta nos ayuda a visualizar el costo de oportunidad, es decir, lo que se sacrifica al elegir una opción sobre otra. Cada punto en la FPP representa una decisión de producción. Si la empresa decide producir más, tendrá que reducir la producción de. La forma de la FPP, generalmente cóncava, refleja el principio del costo de oportunidad creciente. Esto significa que a medida que la empresa produce más de un bien, el costo de oportunidad de producir una unidad adicional de ese bien aumenta. Por ejemplo, si la empresa ya está produciendo muchos, desviar recursos para producir aún más podría significar sacrificar una cantidad significativa de. La FPP no es estática. Factores como el avance tecnológico, el descubrimiento de nuevos recursos o cambios en las políticas gubernamentales pueden desplazar la FPP. Estos desplazamientos reflejan un aumento o una disminución en la capacidad productiva de la economía. Entender la FPP es esencial para la toma de decisiones económicas. Ayuda a las empresas, los gobiernos y los individuos a comprender las limitaciones de los recursos y a tomar decisiones informadas sobre cómo asignarlos de la mejor manera. Para comprender la aplicación práctica de la FPP, imaginemos a Tecnocorp, una empresa tecnológica líder que domina el mercado de auriculares inalámbricos. Estos dos productos representan los ejes de nuestra FPP, ilustrando las decisiones de producción que Tecnocorp debe enfrentar. En un extremo de la FPP, Tecnocorp podría optar por dedicar todos sus recursos a la producción de. Esta decisión implicaría maximizar la producción de, aprovechando al máximo su capacidad de fabricación, experiencia y canales de distribución. Sin embargo, esta especialización tendría un costo de oportunidad: la renuncia a la producción de auriculares inalámbricos. Al elegir un extremo de la FPP, Tecnocorp estaría dejando de lado la oportunidad de capitalizar la creciente demanda de dispositivos de audio inalámbricos, un mercado en auge. En el otro extremo de la FPP, Tecnocorp podría decidir enfocarse únicamente en la producción de auriculares inalámbricos. Esta estrategia implicaría redirigir recursos, como ingenieros de sonido, diseñadores de audio y campañas de especializadas. Esta decisión, aunque lucrativa en el mercado de auriculares, conllevaría el costo de oportunidad de renunciar a la producción de. Tecnocorp se arriesgaría a perder su posición dominante en el mercado de, cediendo terreno a la competencia. La FPP nos muestra que Tecnocorp no puede producir una cantidad ilimitada de ambos productos simultáneamente. La empresa se enfrenta a una disyuntiva. Aumentar la producción de un bien implica necesariamente reducir la del otro. La FPP de Tecnocorp no es estática. La innovación tecnológica, la inversión en nuevas fábricas o la adquisición de empresas especializadas pueden desplazar la curva de la FPP. Por ejemplo, el desarrollo de una nueva tecnología de baterías más eficientes podría permitir a Tecnocorp producir más auriculares inalámbricos con los mismos recursos. Este avance tecnológico se reflejaría en un desplazamiento hacia afuera de la FPP. Sin embargo, eventos adversos, como una escasez global de o un aumento en los costos de mano de obra, podrían desplazar la FPP hacia adentro, limitando la capacidad productiva de Tecnocorp. Comprender cómo los diferentes factores pueden afectar la FPP es crucial para que Tecnocorp tome decisiones estratégicas informadas sobre su producción y su futuro en el mercado tecnológico. La FPP de Tecnocorp, con su curva cóncava, ilustra el delicado equilibrio que la empresa debe encontrar al elegir su combinación óptima de producción. Cada punto en la curva representa una decisión estratégica con sus propias implicaciones. Si Tecnocorp decide producir en un punto intermedio de la FPP, estaría optando por una combinación de auriculares inalámbricos. Esta estrategia de diversificación podría ofrecerle una mayor estabilidad en el mercado, atendiendo a diferentes segmentos de consumidores. Sin embargo, encontrar el punto de producción óptimo en la FPP no es una tarea sencilla.
Tecnocorp debe analizar constantemente las condiciones del mercado, las preferencias de los consumidores y la competencia para ajustar su estrategia y maximizar su eficiencia. La decisión de Tecnocorp sobre dónde ubicarse en su FPP está influenciada por las fuerzas del mercado. Si la demanda aumenta debido a nuevas tecnologías o cambios en las preferencias de los consumidores, la empresa podría verse tentada a desplazarse hacia arriba en la curva de la FPP, aumentando la producción de. Por otro lado, si la competencia en el mercado de auriculares inalámbricos se intensifica, con nuevos competidores ofreciendo productos innovadores a precios más bajos, Tecnocorp podría considerar desplazarse hacia abajo en la FPP, incrementando la producción de auriculares para mantener su cuota de mercado. El análisis de la FPP permite a Tecnocorp visualizar cómo los cambios en la demanda, la oferta y la competencia impactan en sus decisiones de producción. La empresa puede utilizar esta herramienta para anticipar cambios en el mercado y adaptar su estrategia para seguir siendo competitiva. La frontera de posibilidades de producción no es un concepto estático. Factores externos como los avances tecnológicos, los cambios en los costos de producción o las políticas gubernamentales pueden desplazar la frontera de posibilidades de producción de Tecnocorp. Por ejemplo, el desarrollo de una tecnología de producción más eficiente para los podría desplazar la FPP hacia afuera, permitiendo a Tecnocorp producir más y auriculares inalámbricos con los mismos recursos. Esto representaría un crecimiento en la capacidad productiva de la empresa. Sin embargo, eventos adversos como un aumento en los aranceles a la importación de componentes o una escasez de mano de obra calificada podrían desplazar la FPP hacia adentro, limitando la capacidad de producción de Tecnocorp. Estos desafíos externos obligarían a la empresa a ajustar su estrategia y a buscar soluciones innovadoras para mantener su competitividad. La innovación tecnológica juega un papel fundamental en el desplazamiento de la FPP. Imaginemos que Tecnocorp invierte fuertemente en investigación y desarrollo, logrando un avance significativo en la tecnología de procesamiento de audio. Esta innovación podría permitir la creación de auriculares inalámbricos con una calidad de sonido y una duración de batería sin precedentes. Como resultado, la demanda de auriculares inalámbricos de Tecnocorp experimentaría un aumento considerable, lo que incentivaría a la empresa a desplazarse hacia abajo en su FPP, incrementando la producción de auriculares. Este desplazamiento reflejaría un crecimiento en la capacidad productiva de Tecnocorp, impulsado por la innovación. La innovación no solo puede aumentar la cantidad de bienes que una empresa puede producir, sino también mejorar la calidad de los mismos. En el caso de Tecnocorp, la innovación tecnológica no solo implica producir más auriculares, sino también ofrecer un producto superior que satisfaga las demandas de un mercado cada vez más exigente. La disponibilidad de recursos es otro factor determinante en la posición y los desplazamientos de la FPP. Supongamos que se descubre una nueva mina de litio, un componente esencial en la fabricación de baterías para y auriculares inalámbricos. Este descubrimiento aumentaría la disponibilidad de un recurso clave para Tecnocorp, lo que podría traducirse en un desplazamiento hacia afuera de la FPP. Con más litio disponible, Tecnocorp podría producir más baterías, lo que a su vez le permitiría fabricar más y auriculares. Sin embargo, la escasez de recursos tendría el efecto contrario. Imaginemos que, debido a conflictos geopolíticos, se restringe el suministro de los necesarios para la fabricación de esta escasez, obligaría a Tecnocorp a reducir su producción desplazando la frontera de posibilidades de producción hacia adentro. La gestión eficiente de los recursos es crucial para el éxito de cualquier empresa. En un mundo con recursos finitos, la capacidad de adaptarse a las fluctuaciones en la disponibilidad de materias primas puede marcar la diferencia entre el crecimiento y el estancamiento. Las políticas gubernamentales también pueden influir en la forma y la posición de la FPP de una empresa. Imaginemos que el gobierno implementa políticas para fomentar la inversión en investigación y desarrollo en el sector tecnológico. Estas políticas, como exenciones fiscales para empresas que inviertan en innovación o la creación de fondos de financiación para proyectos de investigación,
podrían incentivar a Tecnocorp a incrementar sus inversiones en nuevas tecnologías. Este aumento en la inversión podría conducir a avances tecnológicos que desplacen la FPP hacia afuera. Por otro lado, políticas gubernamentales desfavorables podrían tener el efecto contrario. Si el gobierno impone aranceles a la importación de componentes electrónicos, los costos de producción de Tecnocorp aumentarían, lo que podría obligar a la empresa a reducir su producción y desplazar la FPP hacia adentro. Las decisiones políticas en áreas como comercio internacional, regulación laboral, medio ambiente e impuestos pueden tener un impacto significativo en la capacidad productiva de las empresas. Es esencial que los gobiernos consideren las posibles consecuencias de sus políticas en la economía real y en la competitividad de las empresas. La frontera de posibilidades de producción, a pesar de su aparente simplicidad, se revela como una herramienta fundamental para la toma de decisiones económicas, tanto a nivel empresarial como a nivel nacional. Para empresas como Tecnocorp, la FPP actúa como un mapa que ilustra las diferentes rutas de producción posibles, teniendo en cuenta la escasez de recursos y el costo de oportunidad. Al comprender los conceptos básicos de la FPP, las empresas pueden evaluar diferentes estrategias de producción, identificar su punto de producción óptimo y adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado. La FPP permite a las empresas visualizar cómo las decisiones en un área de producción afectan inevitablemente a las demás, ayudándolas a optimizar el uso de sus recursos y a maximizar su eficiencia. Más allá de la producción, la FPP también puede servir como guía para la toma de decisiones estratégicas, como la inversión en nuevas tecnologías, la expansión a nuevos mercados o la diversificación de la cartera de productos. Muchísimas gracias.